Hola, soy Max Ascon y este es el Astrológico Semanal. Y al igual que la semana pasada, donde el título del video semanal fue En la tormenta, podríamos decir que esta semana diríamos que estamos en el punto máximo de esta tormenta, porque este día lunes va a ser bastante especial. Tenemos muchas configuraciones y están todas ocurriendo casi al mismo tiempo. ¿Y qué está ocurriendo? El día lunes tenemos a Venus haciendo una oposición con Saturno, a Venus haciendo una cuadratura con Júpiter. También tenemos la luna llena en Acuario y además a Júpiter haciendo una cuadratura con Saturno. Pero no es lo único que ocurre esta semana. También tenemos el día jueves a Venus haciendo cuadratura con Marte y al Sol entrando en Virgo. Y por último, el día viernes tenemos a Mercurio que está retrogradando haciendo un sextil con Marte. Entonces esta semana sin duda viene más cargada desde el día lunes, luego tenemos el día jueves y por último el día viernes como situaciones o momentos bien importantes. Recuerdo que hablamos de todo esto con detalles respecto de la cuadratura Júpiter y Saturno junto a Gonzalo Herrera en el Astrológico, el último episodio que fue el 72. Así que si no has visto ese episodio y quieres saber cómo esto te puede afectar de una manera un poco más específica, especialmente pensando en el orden de tu carta desde el ascendente, ese video puede ser muy especial para poder entender todo eso. Ahora vamos a ir a revisar todo lo que está ocurriendo esta semana. Te recuerdo, como siempre, que te suscribas, que comentes en este video, que también le des me gustas y si puedes compartir, mejor aún, porque así todo este contenido que estamos generando de astrología puede ser compartido con otras personas y puede llegar a un mayor público. Así que te pido eso, por favor. Y bueno, vamos a esta semana directamente. Tenemos harto que analizar. El día lunes, aquí tenemos, voy a avanzar hacia el día lunes, porque esto está mostrando el día domingo. El día lunes tenemos, bueno, iniciamos la semana con Mercurio Cassini, que es algo que ya te había mencionado la semana pasada. Mercurio Cassini es ese momento en que el Sol y Mercurio están haciendo una conjunción, y esto está ocurriendo por este lado de la carta. Además, este día lunes la Luna está haciendo un trígono con Marte, la Luna está acá en Acuario y Marte está aquí en Géminis durante este día. Como sabes, la Luna avanza muy rápido, por lo tanto va a hacer un trígono con Marte. Ya hizo un trígono con Júpiter, pero esto calza más bien con el día mismo domingo. Luego tenemos a Venus haciendo esta oposición con Saturno. Venus está en este espacio de Virgo y hace la oposición con Saturno. Y esto ya empieza a marcar cómo es este día. Primero, tenemos un día lunes donde hay una suerte de momento especial de entendimiento y claridad mental, pensando simplemente en este Cassini del Sol con Saturno, perdón, el Sol con Mercurio, porque esos son los significados que mayormente ambos pueden compartir. Por lo tanto, quizás puede ser una renovación de convicciones, algo que puedes tener más claro respecto de lo que quieres hacer hacia adelante y sobre todo en esta área donde Mercurio está retrogradando. Posiblemente allí puedes encontrar una forma de aclarar tus ideas o aclarar lo que quieres hacer, toda esta reprogramación o replanteamientos que podría estar sugiriendo Mercurio. El trígono que hace la Luna con Marte simplemente le da acción a este día. Bueno, esto en esta parte del mundo, que es el sur de Chile, podríamos decir que es más bien en la noche, entonces no es mucho lo que ocurre. Pero si estás en un país, por ejemplo, en Europa o quizás hacia Asia, África o incluso Oceanía, esto va a tener más bien algún efecto durante el día, que es mayor acción, mayor ganas de hacer cosas, pensando en la Luna en trígono con Marte, que podría ser más bien propensa a actuar. La Luna está en una posición superior respecto de Marte y Marte le podría dar esta situación ventajosa porque están haciendo un trígono. Lo próximo que te había anunciado es Venus, que está acá haciendo una oposición con Saturno. Esta puede ser una situación no muy favorable para Venus porque Saturno en cierta forma inflige cierta inhibición sobre Venus. No es que la ataque, sino que la inhibe, hace que su forma baje, su energía se estanque en cierta forma. Entonces podríamos encontrar un momento donde las ideas respecto de lo que Venus significa, que es las relaciones, el amor, am, los vínculos y todo lo que nos une a otras personas, se sienta un poco quizás cansado, donde hayan situaciones que resolver, perdón, tal vez. Em, el momento para Venus no es tan ventajoso en este espacio, sobre todo pensando en que está en Virgo y en Virgo Venus no está cómoda, por lo tanto Venus no la va a estar pasando bien, sería un día quizás
un momento para no necesariamente querer hacer cosas respecto de las relaciones, hacer cambios, tal vez un momento más de reflexión, de introspección y esas conversaciones que sean productivas o más que productivas, indagadoras, donde se puedan compartir emociones tal vez y situaciones que se necesiten tal vez cambiar. Am, Porque luego tenemos en esta misma carta, tenemos la luna llena en Leo y Acuario, perdón. Tenemos la luna en Acuario, en este espacio, en este sector, y tenemos al sol aquí en Leo. ¿Quiénes están participando en esta luna llena? Bueno, está Mercurio, que todavía está haciendo, o está muy cerca del sol, ya no va a estar necesariamente en Cassini, pero sí va a estar muy cerca, y hay situaciones que para Mercurio pueden ser bastante complejas cuando está muy cerca del sol, sobre todo en la expresión de ideas, en la apertura, y también esto podría dar complejidades respecto de las redes, los sistemas, las telecomunicaciones, viajes, etcétera, porque eso también son significados de Mercurio que quedan en cierta forma dependiendo del Sol, y el Sol ejerce una fuerza muy grande sobre esto, más bien como tiránica. Entonces podríamos encontrar ciertas semejanzas y símbolos en ciertas áreas de nuestra vida o de nuestro entorno en países, etcétera. Entonces, esta luna llena viene ciertamente relativamente compleja porque justamente ocurre el día en que está este Cassini, está esta posición de Venus y Saturno, y además, bueno, Saturno es el regente de la luna en Acuario, y él no la está viendo, está en aversión. Entonces, eso también quiere decir que hay cosas que quedan fuera del alcance de lo que necesitamos hacer o de lo que quisiéramos hacer. Y también tenemos a la Luna haciendo un trígono con Júpiter y Marte, aunque se está alejando, aún así está en el orbe de la Luna. Por lo tanto, esto podría dar ciertamente como un espacio de, comillas, salvación, pero Júpiter no está dando una ayuda tan fuerte, sobre todo pensando que está en su lugar de exilio, donde no está tan cómodo. Aún así está haciendo trígono con la luna, está haciendo trígono con el sol, por lo tanto esta luna viene colmada de información, pero también colmada de situaciones que están bastante en lo externo. Es como que ocurren cosas que quisiéramos resolver nosotros, pero no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad ni tampoco la injerencia en poder resolverlos. Es como que esas cosas se tienen que resolver por sí solas y nosotros en cierta forma mirar, aunque quisiéramos. Quizás lo único que tenemos fuertemente ahí añadido es esta oposición de la luna con Mercurio también, que está siendo parte de Mercurio retrógrado. Entonces, tal vez podríamos esperar de aquí hacia la próxima luna nueva momentos y situaciones que vamos a seguir replanteando y que necesitan reconversarse. Y bueno, prontamente Mercurio va a salir de esta retrogradación, pero aún falta. Estamos a la mitad de la retrogradación. Entonces, este mismo día tenemos todas estas situaciones y además añadimos la cuadratura de Júpiter y Saturno. Eso ya hablamos en el video con Gonzalo Herrera, así que te invito a ver ese video. Es el episodio 72 de El Astrológico, el podcast que está en este mismo canal de YouTube, así que lo puedes ir a ver directamente. Y lo otro que sucede este día es que tenemos a la luna pasando a Piscis. Entonces, esto es lo que ocurre el día lunes. Vamos a ir al día martes. El día martes, la luna ya está en Piscis, y lo que la luna vive durante este día es una conjunción con Saturno, que lo ves acá en este sector de la carta. La luna ya avanzó hacia Piscis y está entrando en una conjunción con Saturno. Y por otro lado, tenemos a la luna misma haciendo una cuadratura con Júpiter. No diríamos que este es un día tan bueno o tan especial, o que podamos vivir una aventura o un momento o una oportunidad tan grande, más bien es más bajo de ánimo. Y tal vez haya que hacer caso a eso, o sea una buena idea no proponer para este día martes situaciones que impliquen mucha energía o mucha como que hacer, más bien bajar un poco las revoluciones hacia el día martes y tal vez ordenar las situaciones que estamos viviendo, planificar, porque sin duda la luna con Saturno, si bien puede ser bastante inhibidora de las emociones, también puede ser bastante práctica, bastante arrojada a la tierra, no tan en las ilusiones. Por lo tanto, eso podría ser una buena idea, utilizar esa energía que está allí o que se muestra, se simboliza a través de la luna y Saturno, y a través de la luna con Júpiter, tal vez evitar o estar al tanto de que pueden venir críticas o situaciones que no sean tan ventajosas o como que no queramos escuchar, sobre todo porque Júpiter está en un espacio donde se podría volver hiper analítico, hiper
crítico, por lo tanto la Luna podría sufrir un poco esa situación. Sin duda la Luna no se ve tan afectada por Júpiter, sin embargo está en una cuadratura y Júpiter no está tan cómodo en el espacio de Géminis. Entonces ahí tenemos el día martes. Vamos al día miércoles. Este día miércoles la Luna ya pasa a Saturno, hace una cuadratura con Marte y también la Luna prontamente va a estar entrando en Aries. Así que te voy a mostrar, la Luna ya está entrando en Aries. Entonces la Luna lo primero que hace es una oposición con Venus. Ya en este momento en el esquema ya no se ve. Y también hace una cuadratura con Marte y de luego avanza hacia Aries y entra en el espacio de Aries donde también está el nodo norte. La Luna oposición Venus es muy parecido a lo que pasa con Júpiter. No es que se vivan situaciones malas necesariamente, pero sí hay como una cierta fricción. Tal vez haya cierta competencia o competitividad, rivalidad con alguna persona, sobre todo con alguna mujer. También la expresión posiblemente de sentimientos, emociones se vuelva un poco enredada, no fácil de hacer, tal vez incluso un poco controvertida. Entonces ahí como hay cierta fricción que tiene la Luna con Venus puede resultar bien, pero por otro lado podrían haber ciertos arrepentimientos, ciertas como culpas o sentimientos de que las cosas no fueron hechas correctamente por la oposición de la Luna con Venus. Y además está esa cuadratura de la Luna con Marte, que luego en cierta forma se realza por la Luna entrando en Aries, que es un sector de Marte en la carta, es su domicilio, por lo tanto la Luna es recibida en ese espacio. La cuadratura con Marte también podría implicar cierta agresividad o ciertas situaciones relativamente violentas o rápidas, apresuradas, como cierta presión vivida de Marte hacia la Luna. Y luego la Luna entrando en Aries es un espacio similar, donde las cosas se vuelven más coléricas, pero también bastante más directas, honestas y efusivas. Lo que puede ser, por un lado, bastante positivo cuando se quieren expresar emociones o principalmente lo que uno piensa, pero por otro lado puede llegar algunas veces a ser más bien agresivo. Por otro lado, bueno, vamos a avanzar al día 22, el día siguiente. Avanzar al día 22. Y el día 22 tenemos a Venus haciendo una cuadratura con Marte. Los tenemos en este sector. Venus está en el grado 22 de Virgo y Marte en el grado 22 de Géminis. Y tenemos a Mercurio retrogradando en el grado 23 de Leo. Por lo tanto, Mercurio no logra recibir a Venus en este espacio y sí recibe a Marte en el espacio de Géminis y están a punto de hacer un sextil. Entonces, para Marte es bastante favorable su posición, para Venus es todo lo contrario. Venus está en una posición similar a la de Júpiter, donde no están cómodos. De hecho, ambos planetas están incómodos en signos de Mercurio, porque Mercurio en cierta forma expresa ideas que son más bien estructuradas, ordenadas, y habla acerca de la argumentación, la discusión, la no conformidad con la información en cierta forma. Y Júpiter y Venus son como lo contrario, hablan acerca de abundancia, pasarlo bien, el relajo, el no estar necesariamente preocupados de las ideas o la mente, más bien hacia el cuerpo, el disfrute. Por lo tanto, ahí se contraponen las significaciones de los espacios y de los planetas donde están transitando. Entonces, esta cuadratura de Marte y Venus, generalmente esto hace que Venus se sienta dañada. Venus es el planeta más rápido, por lo tanto es Marte el que afecta a Venus. Siempre va a ser así. Por lo tanto, Venus no tiene la capacidad de mejorar a Marte, sino que es lo contrario. Y al estar en una cuadratura, eso se ve un poco más afectado. Entonces, esto que incluso se ve como la línea de esta semana. Esta semana, además de ocurrir esta cuadratura de Saturno y Júpiter, también ocurren dos situaciones con Venus, y hace que Venus sea bastante importante, porque tenemos la posición con Saturno que inhibe a Venus, y tenemos esta cuadratura con Marte que en cierta forma daña también a Venus en esta posición, estando tan en cierta forma enclaustrada, dificultada o dificultosa aquí en Virgo. Por lo tanto, podríamos tener esto en cuenta respecto de nuestras relaciones, porque esta semana podría ser un tiempo donde se enfrenten ciertas pruebas, ciertos conflictos que haya que solucionar con bastante paciencia, quizás no apresurarlos y también tener autoconciencia de qué estamos expresando, qué estamos diciendo, cómo estamos tratando al otro o a la otra.
porque eso puede ser motivo de discusiones, motivo de separaciones incluso, o donde Venus se siente atacada por este Marte. Sin duda es Venus la que recibe esta situación. Por lo tanto, si lo pensamos en un término más general, podrían ser las mujeres las que se sientan afectadas por esto, pero también las relaciones y todo lo que Venus implica. Entonces, si este año Venus es un planeta activado en tu carta, tenlo en cuenta porque esta semana podría ser una semana donde se sienta un poco más inhibida, en cierta forma como pasada a llevar a cierto punto. Entonces, quizás en ese espacio habría que tener cierta paciencia, pero también un límite con la paciencia porque claramente Saturno y Marte están un poco atacándola. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este espacio y no hacer vista gorda, sino que tener en cuenta qué pasa con nuestras relaciones y los vínculos en toda área de nuestra vida, de todo tipo de vínculos. Eso respecto de Venus. Continuamos durante este día. Estamos en el día 22. El Sol este día entra en Virgo. ¿Cuál es la disposición del Sol entrando en Virgo? Primero, el Sol ya no está en Leo. En Leo el Sol está en un lugar muy bueno, espléndido para él, porque está en su propio domicilio, entonces él hace como él desea. En otras ocasiones hemos hablado de eso. Cuando un planeta está en su propio domicilio, es como que está en su casa, en su reino, entonces hace las cosas como quiere, puede expresar y decir lo que quiere y hacer las cosas según sus propios términos. Es como cuando nosotros estamos en nuestra propia casa y ponemos los muebles como deseamos, como queremos, limpiamos cuando queremos, comemos lo que nosotros queremos comer, o ponemos adornos y todas esas cosas como nosotros deseamos hacerlo. Sin embargo, cuando entramos en la casa de alguien más, nosotros ya no tenemos ese poder, sino que nosotros nos adaptamos a lo que hacen los demás. Y en ocasiones es más fácil adaptarse, en otras ocasiones es más difícil, todo dependiendo de qué relación tenemos con el dueño de casa. En este caso, el Sol entra en Virgo, un lugar donde no tiene ningún tipo de afinidad. El Sol es un planeta que en astrología antigua se habla que es masculino y diurno, y Virgo es femenino y nocturno. Es regido por Mercurio, y Mercurio todavía está en Leo, lo que haría una suerte de recepción mutua, porque cada uno está en su propio signo. Pero sin embargo, esto no se completa porque está en aversión. Estos signos no se ven el uno al otro. Lo que sí hay es cierta simpatía, es como que cada uno sabe que está en la casa del otro, sin embargo no hay conexión, es como que no hubiera un cable de internet o algo así, o un cable de teléfono que los termine comunicando, sino que los deja totalmente separados. Entonces el Sol, hasta que Mercurio no entre en Virgo, no se va a sentir bienvenido en este espacio y no va a poder actuar libremente. ¿Y qué va a pasar con el Sol mientras esté pasando por Virgo? Pronto se va a encontrar con una cuadratura con Júpiter y también se va a encontrar con una oposición con Saturno. Entonces el Sol no está en su posición más cómoda en Virgo durante este tiempo. Entonces podríamos esperar tal vez ahora de parte del Sol viviendo estas cuadraturas. Ya teníamos las cuadraturas de los demás planetas, el Sol se une a esta situación, entonces quizás esto va a durar un poquito más. Además que en septiembre vienen los momentos de eclipses, nos empezamos a acercar a eso, y uno de los eclipses va a suceder cuando el Sol esté en Virgo. Entonces no es necesariamente el tiempo más cómodo para el Sol. Ok, entonces eso tenemos el día 22. Avancemos directamente al día 23 para que veamos lo que está ocurriendo durante ese día. Ya te había anunciado que el día 23 también ocurre algo importante, que es la luna. Bueno, la luna entra en Tauro y vamos a marcarlo aquí para que lo puedas notar bien. La luna entra en Tauro, ahí está, el sol ya está en Virgo, por lo tanto ambos hacen un trígono. Eso quiere decir que la luna tiene una buena relación con el sol y todo lo que ellos impliquen en una carta o en lo que significan está bien cómodo, se pueden comunicar bien. Entonces, en ocasiones, supongamos, la luna puede hablar del pueblo o las condiciones y las situaciones, y el sol habla de las autoridades, el gobernante, el rey, el presidente. Entonces, eso anda bien, al menos durante este momento de la semana. Y también tal vez las autoridades de nuestras propias casas o nuestros trabajos, los padres, hay comunicación hasta donde se puede permitir. La luna también durante este día, bueno, ya entra en Tauro, que es el signo de su exaltación, por lo tanto la luna está cómoda, está en un buen espacio. La luna hace el trígono con el sol y después Marte hace un sextil.
con Mercurio. Esto es bastante interesante porque Mercurio está recibiendo a Marte en Géminis y Mercurio está retrogradando, entonces este día podría ser como un día que se sienta que hay muchas, muchas ideas en la cabeza, muchas cosas que resolver, una actitud bastante fuerte, proactiva, dada a la acción, porque estos dos hacen eso, sobre todo en estas posiciones, pero es como resolviendo cosas del pasado. Por lo tanto, pueden ser conversaciones que quedaron sin terminar, que se deben terminar ahora, personas que se presentan con nuevas ideas o ideas del pasado que hay que resolver, que tal vez hay que mirar y darles un punto final o un comienzo tal vez. Y también esta sobre exigencia mental, vamos a decir, durante este día, pero que puede terminar siendo bastante positiva hasta cierto punto, porque es un sextil. Y los sextiles generalmente muestran situaciones que son cómodas o flexibles o que fluyen de alguna manera. No necesariamente van a terminar mal. Entonces Marte no va a estar dañando a Mercurio. Mercurio recibe a Marte en su domicilio. Esto es favorable para Marte, no tan favorable para Mercurio, porque Mercurio no está siendo recibido y está retrogradando, entonces todavía hay cosas que resolver. Es como un día donde se incita a la acción, pero la acción todavía no termina de, en cierta forma, mostrar las ideas finales. Pues ahí tenemos el día viernes 23, vamos al día sábado. Bueno, realmente el día sábado no ocurre nada más, no hay nada que mirar el día sábado porque los planetas siguen en su curso, la luna va a estar pasando todavía por Tauro, no llega a concretar ninguna relación con nadie. Hasta el día domingo, la luna va a hacer una cuadratura con Mercurio antes de que llegue al grado 29. Entonces tenemos la luna haciendo una cuadratura con Mercurio. Esto podría decir que hay como una suerte de incongruencia en el mensaje que damos o recibimos, algún tipo de discusión, algo que se olvida y que teníamos que hacer, alguna idea que debíamos decirle a alguien, por ejemplo, comunicarle algo importante que debe completar la otra persona y nos olvidamos de hacerlo, algo que se nos olvida hacer, como algún quehacer propio o algún mensaje que debíamos mandar y no lo enviamos, etcétera. Y también incongruencias, como que decimos algo pero no se entiende, y el otro no nos entiende, hay conversaciones un poco extrañas, entonces esa posibilidad está allí, sobre todo porque Mercurio está retrogradando. Además, tenemos la Luna haciendo un trígono con Venus, eso es bastante especial. Am, la Luna va a estar en el grado, cuando la Luna pase por el grado 25, va a ser un trígono con Venus. ¿Esto es beneficioso para Venus? Diría que sí, porque la Luna está en su exaltación y además la Luna está en el signo de Venus. Entonces es un momento para darle un poco de soporte. Y esto es interesante. La semana va a ser bastante dura para Venus. Oposición Saturno, cuadratura Marte, pero al final de la semana tenemos un trígono con la Luna y esto le da cierto soporte o tal vez es como un cariño, bastante rápido, pero es un cariño para Venus, para un poco levantarse. Venus ya se está alejando de Marte, ya se está alejando de Saturno y pronto va a entrar en Libra, que es su propio signo. Entonces, interesantemente esto ocurre acá y Venus empieza de cierta forma a sentir un poco más libre de la presión de estos dos planetas. Tal vez podríamos tomar en cuenta que pronto va a tener una oposición con Neptuno, aunque también podría ser interesante qué énfasis podría darle ese Neptuno a Venus. Sí, pero sin embargo, sin considerar necesariamente a Neptuno, Venus ya se empieza un poco a relajar, a tranquilizar y todo lo que ella significa podría ya empezar en cierta forma, levantarse, sobre todo cuando entre a Libra. Y por último, este día tenemos a la Luna entrando en Géminis. Eso quiere decir que pronto va a tener una conjunción con Júpiter, también con Marte, va a entrar en cuadratura con Saturno y así. Bueno, esto es en la semana. Así nos encontramos esta semana. Espero que esta información sea útil para ti. Recuerda dejar tus preguntas en los comentarios y también tus comentarios allí. Esto sirve para que nos podamos comunicar y también para que este video llegue a más personas y podamos seguir hablando de astrología por este medio. Recuerda que también me puedes contactar en mi Instagram, maxasconastrólogo, en mi página web, maxascon.com. Ahí te puedes informar de las cosas que estoy haciendo, además de ver las consultas que estoy dando, que son de carta natal, pronósticos y todo eso. Así que espero que tengas una buena semana y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.